En el apartado 18 tenemos que calcular límites notables, que son otro tipo de indeterminaciones. Como ven, si calculamos este límite, nos da 1 más 4 por 0 elevado a la 2 sobre 0. 4 por 0 es 0, esto me quedaría 1 elevado a la 2 sobre 0. Habíamos dicho que en límites número sobre 0 era infinito, entonces me quedaría 1 a la infinito, que este es otro caso de indeterminación. Para dar solución a estos casos de indeterminación tenemos dos límites notables, que uno cuando x tiende a infinito, de esta expresión 1 más 1 sobre x elevado a la x es igual a e. Y el límite cuando x tiende a 0, de esta expresión que es 1 más x elevado a la 1 sobre x también es e. Ahora bien, vamos a ir, lo primero que debemos identificar es a qué tipo de límite notable lo vamos a llevar. Eso lo vamos a decidir de acuerdo a qué valor tiende a x. En este caso x tiende a 0, por lo tanto el límite notable que vamos a utilizar es el segundo. Entonces tenemos a nuestra función, la tenemos que llevar a esta forma, donde en la base tiene que tener 1 más un término que contenga la variable, pero ese mismo término es el que tiene que estar en el exponente, en el denominador, y en el numerador tiene que haber un 1. Entonces, vamos a proceder a cambiar un poco o a reordenar nuestra función para que nos quede de esa forma. El 1 ya está, más 4x, aquí tengo un término que contiene la variable x, y lo que necesito es que en el numerador tener primero un 1 arriba y en el denominador tener exactamente lo mismo que en el término que contiene x, es decir, tengo que tener 4x. Pero yo no puedo cambiar así como así porque aquí yo tenía solamente x, lo que he hecho es agregar un 4 aquí, entonces tengo que agregar un 4 arriba, sí o sí, para que no me varíe, cosa que al simplificarlos me quede x sola. Y aquí tenía un 2 que lo he sacado para un costado para que me quede 1. De esa manera, como ven, aquí se me simplifican los 4, el 2 lo vuelvo a poner aquí y me queda 2 sobre x como tenía al principio. ¿De qué me sirve esto? Para poder tener esta expresión y todos los numeritos que me quedan los puedo sacar fuera. Entonces tendría el límite cuando x tiende a 0 de 1 más 4x elevado a la 1 sobre 4x. Todo eso elevado a 2 por 4, que es 8. Lo voy a poner afuera por propiedad de potencia. Y por límites notables, yo sé que esto es igual a e. Por lo tanto, yo tendría e elevado a la 8. Que si ustedes lo calculan en la calculadora, eso aproximadamente les da 2980,9. Aproximadamente, no es necesario que lo calculen igual, con que dejen e elevado a la 8 es suficiente. En el apartado B tenemos un límite cuando x tiende a infinito de esta función, que si reemplazamos infinito en el lugar de x, tenemos 1 sobre 6 por infinito, que es infinito, elevado al infinito. Esto es aproximadamente 0, entonces me quedaría 1 al infinito, que es otro caso de indeterminación. Por lo tanto, para salvar esta indeterminación vamos a utilizar los límites notables, que en este caso, como tenemos límite tendiendo a infinito, vamos a utilizar el primero. Eso significa que nuestra función la tenemos que llevar a esta forma: 1 más 1 sobre x elevado a la x, o 1 sobre una función con x elevado a esa misma función. Entonces, ponemos el límite cuando x tiende a infinito como está. El 1 ya lo tenemos, más 1 sobre 6x. Entonces, en el exponente yo tengo que tener 6x también. Aquí tengo x al cuadrado, eso es x por x. ¿Sí? Yo necesito una x, entonces esa la voy a dejar aquí.
Y como necesito 6, lo agrego 6 y aquí lo voy a dividir entre 6. Entonces se me va a simplificar. Eso lo puedo escribir como el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre 6x elevado a la 6x. Todo entre corchetes. En realidad podemos ponerlo aquí. Todo elevado a la x sobre 6. ¿Por qué? Porque el límite tenemos aquí, hace un rato no había problema porque tenía, fuera me quedaba solamente un número, pero aquí me queda la variable, entonces voy a aplicar el límite de la base y el límite del exponente como una función exponencial. Entonces me quedaría el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre 6x elevado a la 6x, todo eso elevado al límite cuando x tiende a infinito de x sobre 6. Todo esto me da e por límites notables, entonces sería e elevado y calculo este límite. En el lugar de x reemplazo infinito y me queda 6. E a la infinito no es otra cosa que infinito. En el apartado C tenemos otro límite notable, que es cuando x tiende a 0. Ya sabemos que da 1 a la infinito esto. Entonces directamente procedemos a acomodar de otra manera este límite. Tenemos que llevarlo de esta forma, 1 más una función con x. Esto sería 1 más menos 3x. Entonces esa función tiene que estar en el exponente, o sea, tengo que tener 1 sobre menos 3x. Pero si yo aquí ya tengo x, entonces el x es el que está aquí, el 3 lo voy a correr a un costado, el 5 también. Pero yo para agregar este 3 abajo he tenido que agregar otro 3 arriba, entonces me quedaría 3 por 3. Como para agregar este menos he tenido que agregar un menos arriba también, entonces me quedaría de esta manera. Vamos a escribirlo aquí, pasarlo a limpio. Esto me queda el límite cuando x tiende a 0 de 1 más menos 3x elevado a la 1 sobre menos 3x, todo elevado a ¿qué? Menos 3 por 3 es 9, sería menos 9 sobre 5. Todo esto por límites notables es e, entonces me queda e elevado a la menos 9 quintos. Y por último, en el apartado D tenemos el límite cuando ya tiende a infinito de esta expresión. Estamos frente al caso del límite notable cuando x tiende a infinito. Vamos a tener que llevar la función a esta forma. Entonces escribimos el límite cuando y tiende a infinito de 1 y hasta el 1 más, el menos lo voy a poner junto, tiene que estar el 1 arriba y debajo tener una función. Este 4 lo voy a pasar aquí como denominador, entonces me quedaría menos y al cubo sobre 4. 4 lo paso aquí y el menos también para que aquí me quede positivo. Entonces yo en el numerador tengo que tener esta función, que o sea siempre es la que está abajo, entonces así tal cual. En este caso yo tengo que tener menos y al cubo sobre 4. El 2 no lo necesito, entonces lo tendría que poner fuera. Y, yo ya tengo y, entonces como necesito tener y al cubo, tengo que multiplicar por y al cuadrado y dividir sobre y al cuadrado. También necesito tener
y al cubo menos y al cubo. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar y dividir sobre menos 4 sobre menos 4. De esa manera, como menos 4 se puede simplificar, no me cambia nada. Y al cuadrado se puede simplificar y no me cambia nada. Lo que voy a hacer es tomar esto y esto. Y el resto lo voy a sacar fuera. Entonces me queda el límite cuando y tiende a infinito de 1 más 1 sobre y al cubo sobre 4 menos elevado a y al cubo sobre menos 4. Todo eso me quedaría elevado, y como me queda la variable, entonces también ahí tengo que aplicar el límite cuando x tiende a infinito, y me quedaría 2 por menos 4, que sería menos 8 sobre y al cuadrado. Todo esto ya sabemos que es e, entonces me queda e elevado, y calculo el límite en el exponente, que sería reemplazar en el lugar de infinito, sería menos 8 sobre infinito. Un número sobre infinito en el límite es aproximadamente 0. Me queda e a la 0, que no es otra cosa que 1.